indicando que la persona tiene una patología espiritual. No se ha desarrollado como tendría que haberse desarrollado. Entonces, cuando una persona no se desarrolla, ahora alguien dirá: bueno, pero de todos modos, sí, soy inmaduro, soy una persona inmadura, ¿y qué? Bueno, la situación es que cuando una persona es inmadura, Dios no le puede confiar sus bendiciones. Así de sencillo. Cuando una persona es inmadura, Dios no le... Ministerios Vida Plena de la Red Internacional El Candelero de Oro presenta Convicciones con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Acompáñanos y compartamos juntos la poderosa palabra de Dios. Cuando vemos en el verso 5 del segundo libro de Crónicas, capítulo 26, segundo de Crónicas 26, 5 dice: persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías fue la cobertura espiritual de Usías. Oiga, ¿y por cuánto tiempo? Por 52 años. 52 años Usías estuvo bajo la cobertura espiritual de Zacarías. Entonces podemos ver que esto nos habla de una persona con madurez, porque una persona inmadura fácilmente de cosita nada se mueve, de cosita nada cambia de opinión. Sí, por eso es que la persona inmadura es bastante volátil, la persona inmadura es bastante cambiable. Pero podemos ver que en el caso del hijo pródigo, entonces se alejó de la casa del padre por una razón: por su gran inmadurez. Ahora, si una persona es muy reciente en el evangelio de Jesucristo, tiene días o tiene apenas unos pocos meses, debe de cuidarse en esta área, porque es como normal que pueda venir algún ataque para que se aleje de las cosas de Dios, porque la persona está muy tierna en las cosas de Dios. Pero lo patológico es que la persona ya no es tierna en las cosas del Señor. La persona no tiene un mes de haberse convertido, la persona no tiene 15 días de haberse convertido a Jesucristo, sino que la persona ya tiene más tiempo de haberse convertido al Señor, y aún así se aleja de los caminos de Dios. Entonces la razón es por inmadurez. La inmadurez fue la que hizo que el hijo pródigo se alejara de la casa del padre. Ahora, cuando vemos el término inmadurez, se refiere a ser pequeño en edad. Pequeño en edad. Por eso qué maravilloso es cuando la palabra del Señor relata la vida de Usías, y dice que Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y persistió en la búsqueda del rostro de Dios. 52 años. 52 años. Aquí podemos ver de que esa trayectoria la escribe puntualmente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribe puntualmente que 16 años tenía cuando comenzó a reinar, que 16 años tenía cuando comenzó a buscar a Dios. Pero también el Espíritu Santo puntualmente escribe en su palabra que 52 años estuvo buscando a Dios. Quiere decir que el factor tiempo es sumamente importante. Entonces, por eso David decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Una persona cuando cumple años, lo que más debería de pedir es sabiduría, que su madurez espiritual y su madurez emocional vayan por lo menos a la par de la edad cronológica que tiene. Pero en el caso de Usías, su madurez espiritual y emocional rebasaba la edad que él tenía, porque a los 16 años, en la edad de la adolescencia, muchos adolescentes lo que hacen es perder el tiempo. Muchos adolescentes lo que hacen es hacer nada, ¿verdad? Se mantienen perdiendo el tiempo. Otros adolescentes lo que hacen es descarriarse en los pecados de esta vida, en los placeres terrenales. Entonces
desaprovechan sus mejores años. Entonces cuando ya llegan a una edad avanzada, son personas fracasadas, personas que no han logrado avanzar en la vida, personas que no tienen casi ningún logro en la vida, ningún logro espiritual, ningún logro material. Mientras que las personas que aprovechan su tiempo desde que son adolescentes, como en el caso de Uzías, podemos ver que son personas mucho más exitosas, personas que logran el éxito a una edad considerable. ¿Por qué? Porque aprovecharon bien su tiempo. Ahora, hay personas entonces que se alejan de los caminos del Señor, y la razón número uno, cuando usted ve a una persona que militó en los caminos del Señor, en el glorioso evangelio de Jesucristo, pero lamentablemente fracasó, pero lamentablemente se alejó de los caminos de Dios, la razón es por inmadurez, por inmadurez. Por eso debemos de esforzarnos por ser gente madura espiritualmente, emocionalmente, por traer sabiduría a nuestra vida, para que podamos cada día crecer más en el área espiritual, en el área emocional, y que nuestras decisiones puedan ser decisiones sabias. Porque una persona inmadura, por lo regular, siempre le echa la culpa a otras personas de sus sinsabores, le echa la culpa a otras personas de sus fracasos. La persona madura es la que sabe asumir su responsabilidad y jamás le está echando la culpa a otras personas, jamás le está echando la culpa a las circunstancias de la vida, y mucho menos al Dios Todopoderoso. Hay personas, como dice el libro de Proverbios, que actúan insensatamente y después contra Jehová se irrita su corazón. Entonces hay personas que toman malas decisiones, y cuando les va mal en la vida, el corazón de ellas se irrita contra Dios y se pelean con Dios, ya no siguen en las cosas de Dios. Entonces la razón número uno por la cual una persona se aleja de los caminos de Dios definitivamente es por inmadurez. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la inmadurez, y debemos de esforzarnos para que podamos ser personas que crezcamos espiritualmente, que crezcamos emocionalmente, que no nada más nos pasen los años y sigamos siendo las mismas personas. Así que cuando vemos aquí, entonces podemos ver a un Uzías que su edad biológica era de 16 años, pero su madurez espiritual y emocional, él se esforzó para que fueran mucho más grandes, y por eso Uzías llegó a ser un hombre exitoso. En segundo lugar, cuando aparece el término menor, cuando dice que el hijo menor fue el que se alejó de la casa del padre, es menor en tamaño, menor en tamaño. Recordemos, número uno, es menor en edad. Las personas que son muy recientitas en los caminos del Señor, que tienen un mes o tienen días de haberse convertido a Cristo, pueden ser susceptibles a no permanecer en los caminos del Señor. Por eso es necesario que cuando una persona se acaba de convertir a Cristo, pueda pedirle a un cristiano, a una persona madura, especialmente de su mismo sexo, que le pueda ayudar, que le pueda enseñar a orar, que le pueda enseñar la palabra de Dios. Pero cuando ya una persona ya tiene tiempo de haber militado en las cosas del Señor y se aleja, a eso le podríamos llamar el pecado de apostasía. Una persona apostata de la fe, habiendo conocido a Cristo y alejándose de Él. Dice el libro de Hebreos que es como que pisoteara la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿menor en qué? Menor en tamaño. Cuando nos habla de menor en tamaño, lo que nos está hablando es acerca del desarrollo. Diga conmigo, acerca del desarrollo. Cuando habla de menor en edad, nos está hablando del tiempo que la persona tiene de estar en los caminos del Señor. Pero cuando nos habla de menor en tamaño, nos está hablando del desarrollo de la persona. Porque recuerde de que una persona podría tener ya tiempo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero ser una persona que no se ha desarrollado espiritualmente, que no se ha esforzado por desarrollarse, de tal manera que alguien podría ser ya de edad avanzada biológicamente hablando, sin embargo estar pequeño de estatura, ¿sí? Es decir, tiene edad avanzada, sí, pero su estatura es pequeña. Quiere decir que el desarrollo no se ha dado como tendría que haberse dado. Cuando lo aplicamos en el área espiritual, esto se refiere al tipo de persona que ya es cristiana,
que ya le han pasado los años en el evangelio. Sin embargo, es un tipo de persona que solamente requiere un alimento espiritual blando, un alimento espiritual muy suave, una lechita espiritual. Es el tipo de persona que no quiere un alimento sólido espiritualmente hablando, porque cree que no lo puede digerir todavía. Es decir, que la persona se cree chiquita, se cree pequeña, pero ya no es pequeña. Una persona que ya tiene 2, 3, 4 años en el evangelio, pues ya tendría que ser una persona que se está desarrollando en tamaño. Es decir, el tamaño nos habla del desarrollo. Oiga lo que es el desarrollo: es hacer que una persona pase por una serie de estados sucesivos, de manera que crezca, de manera que aumente, de manera que progrese. Se lo voy a repetir: ¿qué es el desarrollo? Usted que toma las anotaciones pertinentes, porque recuerde que a la casa de Dios venimos con nuestra Biblia y donde poder tomar las anotaciones pertinentes. Entonces, el desarrollo es hacer pasar a una persona por una serie de estados sucesivos, de manera que crezca, de manera que aumente, de manera que progrese. Entonces, cuando un bebé nace, cuando un niño nace, pues entonces lo único que puede digerir es la leche materna. Y si no puede la mamá amamantarle por cuestiones de salud o por X motivo, entonces se le da el biberón, se le da la pachita con leche de fórmula. Entonces, solo eso puede digerir el bebé, porque es un bebé. Pero a medida que va pasando el tiempo, entonces ya no puede tomar solo leche. Tendría que comenzar a comer un tipo de comida sólida, porque ya el cuerpo está en desarrollo. Entonces las necesidades del niño se tornan mayores. Entonces tendría que comer un alimento sólido. Pero las personas que se alejan del Señor son ese tipo de personas que son inmaduras. Inmaduras, en segundo lugar, en tamaño, es decir, en desarrollo. La persona ya tiene su tiempo en las cosas de Dios, pero no le gustan los mensajes, las predicaciones que le desafían, las predicaciones que le hacen ver los errores que tiene y lo que tiene que corregir. Entonces lo que quiere la persona es un alimento muy, muy suave, un alimento demasiado blando. El tipo de predicaciones, aquellas suavecitas, aquellas que dicen: mira, hijo mío, te voy a bendecir. Solo eso quieren oír, ¿verdad? Pero ya no quieren oír el tipo de predicaciones que los desafían, el tipo de predicaciones que los hacen pasar de un estado de mediocridad a un estado de excelencia. Es el tipo de persona que dice: no, eso ya es mucho, ¿verdad? Eso ya es mucho, yo estoy así bien, así estoy bien, ¿para qué más? ¿Para qué me exigen que yo sea mejor? ¿Para qué me exigen que yo sea más excelente? ¿Para qué me exigen que yo busque más a Dios? Así estoy bien. Es el tipo de persona que lamentablemente es menor en tamaño, es menor en desarrollo, no se ha logrado desarrollar, porque el alimento que quiere espiritualmente, cuando hablamos del alimento espiritual, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la palabra que recibimos de parte del Señor. Entonces, aquí es obvio que fue el hijo menor el que se alejó de la casa del padre. ¿Por qué? Porque cuando alguien se aleja de los caminos de Dios, definitivamente es por inmadurez. Ahora, si es un recién convertido, es un bebé espiritual, entonces se podría decir, aunque no es la regla, pero sí la excepción, de que Dios tendría más misericordia, porque es un bebé espiritual, es un niñito espiritualmente hablando, es muy tierna la persona. Entonces Dios tiene misericordia de esa persona y la vuelve a traer. Como cuando un niño pequeñito comete algún error, se cae, el papá luego llega y le levanta. Pero si ese hijo ya no es un chiquito, sino que ya es un hombre, ya es una mujer, entonces si se cae, pues que se levante solo, ¿verdad? Porque ya se miraría mal que la mamá lo fuera a recoger, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no es lo normal. Entonces, en el aspecto espiritual es lo mismo. Así que menor en qué, menor en edad, cuando se es muy, muy tierno en las cosas del Señor. Menor en qué, en tamaño. Aquí nos habla ya de la persona que, aunque ya le hayan pasado los meses, los años en los caminos del Señor, es un tipo de persona
que no se desarrolla, que sigue siendo la misma persona, que no se esfuerza por crecer, que sigue siendo la misma, con las mismas actitudes, con las mismas patologías de la personalidad, con los mismos defectos. Es una persona que no se esfuerza por crecer. Ahora, cuando una persona no se esfuerza por desarrollarse, entonces está contraria a la naturaleza que Dios diseñó para su pueblo, para sus hijos e hijas. Cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, miren lo normal, miren lo que Dios diseñó para su pueblo, para sus hijos y para sus hijas, es que tuvieran un desarrollo normal, que se pudieran desarrollar, que pudieran crecer. Miren lo que dice la Biblia. En Proverbios 4:18 dice así: mas la senda de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Levanten su mano y den gloria a Dios. Somos justos por la sangre de Cristo Jesús. Dice, mas la senda de los justos, dice, oiga, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, o sea, Dios da por hecho que una persona que es justa tiene que ir en desarrollo, tiene que ir en aumento. No es normal que la persona se quede estancada, que ya no crezca espiritualmente. Ahora, cuando vemos en la palabra del Señor, en la versión Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, mire lo que dice la Biblia: el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Entonces aquí nos habla de que la persona que ya le entregó su corazón a Jesucristo, la persona que ya es justa, que ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús, la persona que ya está militando en los caminos del Señor, lo normal es que se desarrolle, lo normal es que vaya en aumento, no que vaya en detrimento. Hay personas que en lugar de ir en aumento van en detrimento. La persona va en detrimento. La persona, en lugar de ser una persona más madura, de ser una persona más sensata, de ser una persona más sabia, se vuelve una persona más insensata. Miren, las personas que se han alejado de los caminos de Dios, cuando se les pregunta por qué, dicen: es porque ya no me visitaron de parte de la iglesia, es porque tal hermano no me habla. O sea, todo ese tipo de situaciones son puras inmadureces, es pura inmadurez. Entonces la persona tiene que saber muy bien de que si se aleja de los caminos de Dios, si ya no permanece en los caminos de Dios, la persona es la que pierde. En el caso del hijo pródigo, nos damos cuenta que él fue el que se alejó de los caminos de Dios. Él se alejó de la casa del padre, pero el que perdió fue él, porque el padre siempre estuvo bien. El hijo mayor, aunque tenía sus defectos, pero tampoco terminó ahí tirado en el suelo como terminó el hijo pródigo, ahí cerca de los puercos, queriendo comer comida de cerdos, porque así dice la Biblia. El hijo mayor tenía sus conflictos, sí, pero no terminó en la pocilga como terminó el hijo pródigo. Entonces, cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, es la misma persona la que va a perder, es la misma persona la que se va a hacer daño. Pero para poder evitar alejarnos de los caminos de Dios, debemos de esforzarnos por ser personas maduras, es decir, madurar en edad. Es decir, recordemos que él era menor en edad. Quiere decir que debemos de esforzarnos para que nuestra madurez espiritual y emocional sean mayores que nuestra edad biológica, que nuestra edad cronológica. Entonces, y dos, menor en desarrollo. Si usted se da cuenta, la Biblia cuando habla del hijo pródigo dice que el hijo pródigo era el menor, era hijo del padre, sí, pero era el menor, solo eso dice. Quiere decir que este todavía no se había desarrollado. En ningún momento la Biblia dice que el hijo menor era el encargado de algunas de las empresas del padre. No dice eso. No dice eso, no dice que se había desarrollado, simplemente dice que era hijo del padre. Entonces es lamentable cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, porque lo que está bloqueando, lo que estará impidiendo es su desarrollo en todas las áreas de su vida. Entonces aquí podemos ver que el hijo pródigo era menor en edad
y era menor en tamaño. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente, aunque le pasen los años en el evangelio, sigue siendo un tipo de persona que cualquier cosita la mueve, que ya no sigo en las cosas de Dios porque yo le pedí tal cosa y no me la concedió, que ya no sigo en las cosas de Dios porque me enojé con tal persona, que me peleé con alguien de la iglesia? Todo eso es pura inmadurez. Ahora, cuando vemos en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, aquí nos habla que lo que nos hace desarrollar es un alimento sólido. Por eso es tan importante el tipo de palabra que recibimos. Es tan importante el tipo de predicación que recibimos. Porque si queremos solo predicacioncitas suavecitas, que nos dicen solo que Dios nos va a bendecir, pero no nos dicen nuestros pecados, que debemos de corregir, entonces estaremos siendo personas que nos estamos autoengañando. Porque si una persona no corrige su manera de vivir, que se olvide que Dios la pueda bendecir. Entonces hay personas que piensan que solamente hay que decirle: mira, Dios te va a bendecir, no importa que seas un adicto a la pornografía, no importa que seas una persona pervertida, Dios te va a bendecir. Eso no es cierto, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora veamos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: el apóstol le habla al pueblo de Dios y dice así, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, oiga, de leche y no de alimento sólido. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche, oiga, es inexperto en la palabra de justicia, oiga, porque es niño. Verso 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí nos damos cuenta de que las personas que corren riesgo de terminar fracasadas en su relación con Dios son las personas que, aunque ya tengan tiempo en el evangelio, son personas que no se han esforzado por madurar, que no se han esforzado por desarrollarse. Son el tipo de personas que no les gustan las predicaciones que les confrontan. Pero recordemos que la Biblia dice aquí que el alimento sólido es para la gente que ha alcanzado madurez. Pero si solamente queremos que que la iglesia se convierta en una guardería donde se están chineando a un montón de niños, entonces el problema es que la iglesia se va a convertir en una nenona, como aquellas que ya son señoritas y se visten con zapatillos de nena, con zapatillos de cinchito, ¿verdad? Y se ponen su rosita aquí, ¿verdad? O sea, ya no les va porque ya son mujeres. Entonces así se puede convertir un cristiano en un nenón o en una nenona, ¿verdad? Porque realmente ya tienen tiempo en las cosas del Señor, pero las actitudes que tienen, como por ejemplo decir: ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Eso de decir yo no tengo ganas de ir a la iglesia podría ser propio de una persona recién convertida, porque la persona todavía no sabe realmente lo importante que es estar en la iglesia. Pero ya una persona que tiene su tiempo en las cosas de Dios y que sigue diciendo eso, que no tiene ganas de ir a la iglesia, que no tiene ganas de servir a Dios, eso ya no es normal. Eso ya no es normal. Eso ya va indicando que la persona tiene una patología espiritual, no se ha desarrollado como tendría que haberse desarrollado. Entonces, cuando una persona no se desarrolla, ahora alguien dirá: bueno, pero de todos modos sí soy inmaduro, soy una persona inmadura. ¿Y qué? Bueno, la situación es que cuando una persona es inmadura, Dios no le puede confiar sus bendiciones. Así de sencillo. Cuando una persona es inmadura, Dios no le puede confiar sus bendiciones, porque la persona es inmadura. Entonces la persona no está capacitada para poder recibir y para poder tratar con las bendiciones del Señor. Se lo demuestro en la palabra del Señor. Cuando vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 1, miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios tiene una herencia para nosotros. La herencia son grandes bendiciones en el área espiritual, emocional, material y en todo el sentido de la palabra. Pero mire el requisito. Cuando vamos a Gálatas 4:1 dice así:
Pero también digo, entre tanto, mire, que el heredero es niño, mire, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí está el detalle. Dice, entre tanto que el heredero. ¿Cuántos herederos de Dios hay aquí? Levanten su mano, digan amén. Miren la Biblia, pero miren lo que dice la Biblia. Mientras el heredero es niño, o sea, no ha madurado, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En pocas palabras, pensemos quién es un esclavo. Un esclavo es una persona ausente de libertad, carente de libertad. Quiere decir que una persona, si no madura, va a estar igual que un esclavo. Es decir, una persona que todavía no logra salir de determinados pecados, no logra tener libertad de determinados hábitos, no logra tener libertad de las deudas económicas, no logra salir de la pobreza. O sea, dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, que batalla con los mismos problemas que una persona que todavía no es creyente, que todavía no es cristiana. La Biblia dice que los que somos del pueblo de Dios, entonces somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿dónde se ha visto un rey mendigando para comer? Sí, pues un rey mendigando para comer, pues le quedaría muy, muy grande la corona y la vestimenta, ¿verdad? Porque diría un rey mendigando para comer. Y así hay cristianos que hoy día todavía mendigan hasta para comer. ¿Por qué? Porque madurez les falta. Madurez les falta, madurez en la mayordomía financiera. Es el tipo de persona que no está culturizada a practicar los principios de la palabra de Dios. O sea, es como un niño que todo lo quiere para sí mismo. Mío, mío, esa es la primera palabra que un niño dice. No es la palabra papá y mamá. Si usted dice que su hijo, su hija, lo primero que dijo fue papá y mamá, fue porque usted no le escuchó. Pero lo primero que dijo fue mío. ¿Verdad? Es mío, seguro. Usted estaba durmiendo, no se dio cuenta. Pero lo que primero que dicen es mío, todo mío. Entonces, cuando nosotros en el área económica decimos este dinero es mío, es mío, es mío, estamos mostrando demasiada inmadurez. Pero cuando nosotros decimos, la Biblia dice, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, ahí hablamos de una madurez, porque no lo queremos todo para nosotros. Entonces aquí dice que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, lo que está diciendo es, para los herederos, para los hijos de Dios, hay grande herencia, hay grandes bendiciones. Pero si la persona no madura, entonces Dios no le puede confiar sus bendiciones. No le puede confiar sus bendiciones, porque la persona no está capacitada para poderla recibir. La persona, en lugar de que fueran una bendición para su vida, podrían venirle a destruir. Entonces Dios dice, hasta que no madures no te puedo dar todo lo que tengo para ti. Por eso la madurez es sumamente importante. Ahora veamos, menor en qué, menor en edad, menor en desarrollo o en tamaño. Y por último podemos ver que es también menor en intensidad. Menor en intensidad. Ahora, oiga lo que es la intensidad. Se dice que la intensidad es el grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción. En pocas palabras, la intensidad nos habla de la fortaleza interior. Una persona puede haberse convertido a Cristo y seguir toda su vida batallando con una economía baja, toda su vida, ¿sí? Y que se va al cielo, si cuida su salvación, sí se va al cielo. Pero aquí fue un miserable económicamente hablando. ¿Por qué? Porque no maduró. Y como no maduró, Dios no le pudo dar su bendición, Dios no le pudo dar su herencia. Así que esforcémonos por crecer para que la bendición de Dios, su herencia, venga sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Démosle ese aplauso al Señor bendito. Y recuerde que en Vida Plena siempre disfrutamos nuestra vida cristiana. Apláudale al Señor fuerte. Ministerios Vida Plena de la Red Internacional El Candelero de Oro presentó Convicciones con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Acompáñanos
escuchemos y compartamos juntos la poderosa palabra de Dios.